Buenos días, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos regala para poder estudiar su palabra. Esta es la clase que corresponde a la unidad número 1. Esto quiere decir que vamos a ver, en términos generales, las 3 primeras clases de nuestro programa antes del encuentro sincrónico que tendremos a finales de este mes. Entonces vamos a... Ustedes ya debieron haber considerado las lecturas de Millard Erickson y también de Bavinck en los respectivos libros que están en la bibliografía. Bien, dicho esto, dicho esto, vamos a considerar hoy día, lo primero que tenemos que decir es reconocer la genialidad del género humano. Porque nosotros podemos pensar, por ejemplo, que la religión es un elemento que está asociado a una especie de desarrollo de la cultura humana. Y ciertamente es parte de la cultura humana. Sin embargo, la genialidad del ser humano es que, producto de su propio diseño creacional, donde quiera que hay seres humanos, nosotros podemos encontrar religión. No hay ninguna comunidad humana que esté privada del fenómeno religioso. Hasta la actualidad no podemos encontrar absolutamente ninguna región donde esté la religión ausente. Entonces está en nuestra propia estructura. Eh, hay ciertos hay ciertas estructuras mentales que son propias a todas las culturas. Como por ejemplo, está penalizado el asesinato, está prohibido, por ejemplo, el incesto en todas las culturas, o en la gran mayoría de las culturas, y también hay una presencia de la idea de Dios. Esto quiere decir, como Calvino lo llama, el hombre tiene un sensus divinitatis, una sensación de lo divino, o sea, somos profundamente religiosos. El hecho de que podamos ver por ejemplo, el desarrollo o la decadencia religiosa idolátrica que Pablo nos muestra en el capítulo 1 de Romanos, podemos ver cómo el ser humano tiene la capacidad para crearse dioses a su propia imagen. Entonces, ¿qué significa religión? Podemos arriesgar algunas definiciones citadas allí por Millard Erickson, citando a William Alston. Hay una lista de características que podemos considerar. Por ejemplo, creencia en seres sobrenaturales, en dioses. Sí, todas las religiones creen en algo de superioridad. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Por ejemplo, la religión atea pretende no tener o no creer en cosas sobrenaturales, pero sí cree en cosas que no pueden comprobarse. Por ejemplo, la no existencia de Dios es incomprobable. Y también hay algunos elementos en el pensamiento que no se pueden comprobar. Está de más decir que no podemos llevar al laboratorio sentimientos tales como el amor, por ejemplo. Y todos sabemos que sí existe el amor. O las verdades absolutas. Por ejemplo, el ateo tiene que tener mínimamente una verdad absoluta, la cual sería que Dios no existe y todo este universo está abandonado al azar o está manejado por el azar. Esos serían, en términos muy reduccionistas, las creencias sobrenaturales que tendría el ateísmo, por ejemplo. Hay distinción también entre objetos, la verdad es que entre objetos, entre lugares, entre personas sagradas y profanas. Es muy típico en la religión. Sabemos que en el pensamiento neocalvinista, me refiero a la escuela de Holanda, de el propio Bavinck, Dooyeweerd, o también
el filósofo y pastor y teólogo Abraham Kuyper. El mundo es sagrado, pero en las religiones encontramos esa división tremendamente marcada. O sea, este es el espacio de lo sagrado, este es el espacio de lo profano. Por ejemplo, podemos ver que incluso en el cristianismo occidental, en el catolicismo, por ejemplo, hay espacios que son sagrados. Perdón. Por ejemplo, el templo o la iglesia, como se le llama, es sagrada. El lugar, el espacio es sagrado. Y hay una cierta solemnidad donde divide ese portón, esa puerta, el espacio sagrado y el espacio profano. Bueno, hay personas también sagradas y otras profanas, etcétera. Actos rituales, por ejemplo, relacionados con el objeto sagrado. También tenemos ritualismo en las distintas religiones. Hay un código moral, o sea, hay imperativos morales que cada religión sostiene, ¿cierto? Y este código moral no es una promulgación perdón, no es una promulgación de los propios sacerdotes o de los propios líderes religiosos, sino que la atribución a este código moral, a estos imperativos morales, son dadas a la propia deidad y no a los seres humanos, ¿ya? Aunque venga de los seres humanos, claramente. Hay sentimientos religiosos, como por ejemplo la reverencia ante la cuestión sagrada, ¿cierto? El sentido de misterio, la culpa, la adoración, etcétera. Porque esto tiene que ver con la idea de que los dioses están presentes y algo también le debemos. Hay también oración y otras formas de comunicarse con los dioses. Una cosmovisión que incluye el lugar del individuo en el mundo. O sea, ¿qué hago yo en este mundo? Las religiones todas tienen una cosmovisión en particular. Hoy día podemos hablar, por ejemplo, en Chile, de cosmovisión indígena, aymara, mapuche, etcétera. Incluso una cosmovisión chilena, nuestra. Nosotros miramos el mundo y creemos tener un lugar en la historia y un lugar en el mundo como típico chileno, digamos, ¿cierto? También la organización más o menos total de la vida de un creyente según esta cosmovisión. O sea, la cosmovisión sí determina una forma de vida en las religiones, ¿ya? Y un grupo social unido porque cree en esta lista de imperativos. Eso es más o menos lo que podríamos arriesgar a una definición de religión. Ahora, pasemos a la definición de teología. ¿Qué es teología? Una definición básica es el estudio o la ciencia de Dios. También podríamos hablar que theologos sería un discurso acerca de Dios, ¿ya? Sin embargo, una definición más acabada la da nuestro teólogo que estamos leyendo al principio, Millard Erickson, definiendo la teología como aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las escrituras, situándose en el contexto de la cultura general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Los teólogos católicos, entre ellos Karl Rahner, indican que la teología es conforme a su esencia la escucha expresamente esforzada del hombre creyente a la revelación verdadera de Dios históricamente acontecida. Bueno, la definición de Erickson es mucho más técnica y descriptiva y un poco más existencial, diríamos, la definición de Karl Rahner y del otro autor que es bastante complicado su nombre de pronunciar, ¿ya? Y el teólogo neoortodoxo Karl Barth, quien indica que la teología es el objeto de la teología evangélica, es Dios en la historia de sus hechos. Entonces tenemos tres definiciones sobre teología. Teología sería, entonces,
bien simple, un hablar acerca de Dios. Y Millar Erickson nos da una definición de dónde se basa, dónde se desarrolla y en qué contexto. Eso es de vital importancia porque la teología no se hace en el vacío. Y con esto no voy a decir que, como decíamos en nuestro primer encuentro sincrónico, no significa que por esto vamos a encasillar las teologías o que hay que hacer una teología latinoamericana o una teología europea o una teología asiática. Ahora, hay que reconocer que los teólogos que escriben desde donde viven. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, voy a mirar aquí, que no es lo mismo lo que escribió Hodge, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque Hodge vive en una determinada cultura. Por ejemplo, en Hodge no encontramos eclesiología, gobierno de la iglesia, porque en ese momento tenían ciertas relaciones ecuménicas, digamos, con los congregacionalistas. Entonces él prefirió no hacerlo. Y de allí escribe Hodge. También él es postmilenarista. Y es propio de su época, porque el mundo iba hacia arriba a fines del siglo XIX. O sea, era un desarrollo de todo lo humano. Lo echó abajo claramente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial y de algunas guerras que habían tenido también en la zona, allí viene la crítica. Por ejemplo, no tengo acá nada cerca, creo que aquí sí, la teología que produce Karl Barth, o la influencia filosófica que tiene Paul Tillich a escribir en realidad una filosofía y no una teología. O como encontramos acá la escritura de Calvino con una tremenda información y recursos sacados, por ejemplo, de los padres de la iglesia y de los teólogos medievales. O sea, Calvino no aquí estoy. Calvino no cita autores evangélicos. No existían. El más citado es Bernardo de Claraval, San Agustín, etcétera. Entonces tenemos aquí otra cosa. También escribe desde su propio contexto y desde su propia perspectiva filosófica Hermann Bavinck, y de lo mismo de esta fuente Bebe Berkov, porque teológicamente es su padre, etcétera. Y este librito que se llama La Centralidad del Evangelio, editado por un bautista, Donald Carson, y por un presbiteriano, Timothy Keller, cuando hablan acerca del bautismo y de la Santa Cena, explican que hay distinción en el mundo evangélico, etcétera, etcétera. La teología no se hace solo, se hace en comunidad. Y no significa que se hace en torno a una mesa, no, se hace en comunidad porque la comunidad teológica es demasiado amplia. Los gigantes de antaño dijeron cosas de las cuales nosotros tenemos que beber. Pero yo, si escribiera una teología sistemática, escribiría como chileno y no le pondría una teología sistemática chilena. No sé si me explico. Aunque debe contestar y debe dialogar con los propios electores que voy a tener, ¿cierto? ¿Cuáles son las características entonces de la teología? La teología, primero, es bíblica. ¿Por qué? Porque para su desarrollo, su principal fuente de información canónicas son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que este es el límite de la teología, sino que
hay una reflexión en torno a la escritura y bebe, como la teología es bíblica, bebe de la teología bíblica, la sistemática, para tener las correctas interpretaciones de la escritura, ¿cierto? La teología también es sistemática. Esto quiere decir que se basa en toda la Biblia. La teología bíblica tiene la misión de captar la estructura teológica del autor, por ejemplo. Sin embargo, la sistemática, bebiendo de ese producto, nos va a permitir dialogar, o sea, sistematizar con otras partes de la escritura. ¿Ya? Es sistemática porque logra catalogar, logra no usa textos aislados la sistemática, ojo, sino que los usa correctamente interpretados en su contexto y puesto en un panorama general, ¿ya? Y eso lo fusiona de manera coherente, de manera armoniosa en el en un solo discurso, ¿cierto? Que sería un discurso organizado por partes donde, por ejemplo, en nuestro caso partiríamos con los prolegómenos y luego con la teontología, que sería la teología propia. La teología también tiene que ser contemporánea. ¿Por qué? Porque trata temas, primero, trata temas atemporales, ¿cierto? Pero debe utilizar un lenguaje, un método y conceptos que tengan sentido a aquellos que le están hablando. Por eso que lo que hicieron en la institución, probablemente esa nueva edición, fue contemporaneizar el texto de Calvino, ¿ya? Y sería mucho más útil para el lector contemporáneo poder leer aquello, ¿cierto? Y así para adelante, ¿no? Sigamos. Finalmente, la teología tiene como objetivo, o tiene que ser práctica. O sea, nos tiene que servir para aconsejar, para predicar, para evangelizar. Y no puede quedar allí en meros pensamientos lindos e ideas correctas con prácticas incorrectas. ¿Ya? La fe cristiana nos ayuda con nuestras preocupaciones prácticas. La teología tiene ese objetivo. Entonces podríamos decir que la teología comienza y termina arrodillado a los pies de Jesucristo. No puede ser de otra manera. Si su teología lo hace altanero, si su teología lo hace arrogante, si su teología le hace buscar más en textos que en la escritura, su teología tiene algún error y tiene que revisarla. El lugar de la teología sistemática en el mapa de los estudios teológicos, ¿dónde está? Ya lo hemos mencionado un poquitito, así que vamos a ver dónde voy a subir una imagen. O sea, no la voy a subir. Ustedes la tienen en su libro de Erickson, donde aparece estudios teológicos. Es la figura 1, sentidos de teología. Estudios teológicos. ¿Cuáles serían estos estudios teológicos? Estudios bíblicos, vaya a su libro si quiere. Estudios bíblicos, estudios históricos, estudios doctrinales y estudios prácticos. Bueno, pone allí en los estudios doctrinales la teología. Entonces primero sería teología bíblica, histórica, sistemática y filosófica. ¿Ya? Y luego la sistemática, y divide a la sistemática. Escritura, Dios, hombre, pecado. Aquí Erickson hace una diferencia. Mucho hace una diferencia. En los teólogos bautistas se ve mucho la división, pero también en la dogmática de Bavinck hay una sección, si es que no me equivoco, de amartología, que sería la doctrina del pecado. Está a continuación de la doctrina de la antropología. Sin embargo, hay otras que incluyen la amartología, que sería la del pecado, en la doctrina del hombre, o sea, en la antropología teológica. ¿Ya? Luego, Cristo, salvación, iglesia y últimas cosas. Esto ya lo hablamos un poquitito en nuestro primer encuentro sincrónico sobre la organización de las teologías sistemáticas. Si tienen alguna duda lo podemos ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué diríamos? Que
qué la teología no está sola? La sistemática no está sola, ¿cierto? ¿Y cómo se relaciona con las otras teologías? Primero, la teología sistemática y la teología bíblica. Hay una cierta, o hubo en algún momento, una especie de conflicto de que la sistemática era o la bíblica y cuál era mejor, etcétera. Yo creo que es un debate infructuoso, porque quien está haciendo teología sabe exactamente, o quien está estudiando teología sabe exactamente la necesidad que tiene la una de la otra. Desde mi punto de vista, a pesar de que soy el profe sistemática, creo que la teología bíblica debe estar antes de la sistemática. Y por eso que en nuestro programa ustedes van teniendo ramos bíblicos a la par con los ramos sistemáticos, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, del diplomado que estamos dando de liderazgo y teología reformada y liderazgo, primero están el panorama bíblico y luego el panorama teológico, ¿ya? Entonces, cuando investigamos esta relación de la sistemática y otras disciplinas doctrinales, notamos que hay una estrecha relación entre la sistemática y la bíblica, ¿ya? Porque el sistemático, el teólogo sistemático, depende del trabajo y de las perspectivas del obrero del campo exegético. O sea, ¿qué es lo que quiere fundamentalmente el teólogo bíblico? El teólogo bíblico es el que toma una porción, un libro completo, por ejemplo, y trata de descifrar la estructura teológica del autor. Y eso es brillante. O sea, poder mirar cómo estructura cuál es la estructura teológica de un autor determinado en un pasaje determinado, nos va a dar la posibilidad, o le va a dar la posibilidad al teólogo sistemático de tomar esas ideas y relacionarlas correctamente con la que realmente tenga relación. Porque las relaciones que haría un teólogo sistemático sin tener la teología bíblica de base serían asociaciones erróneas y falaces. O sea, sería un error tras otro error. Entonces, por eso que el campo exegético es demasiado importante, y por eso que es importante que ustedes estudien y lean teología bíblica, ¿ya? La teología sistemática y la teología histórica. ¿Ya? La teología histórica es el desarrollo de las doctrinas. Hay un muy buen material de Luis Berkhoff, donde podemos estudiar la historia de las doctrinas. También está la historia del pensamiento cristiano de Justo González, que es un tremendo tratado y muy clarito del desarrollo de las doctrinas. No solo la obra de Berkhoff, la de Historia de las Doctrinas Cristianas, sino también en su sistemática él tiene introducciones a cada doctrina. Y así, para adelante ustedes pueden ver diccionarios y pueden ver también el desarrollo de las doctrinas en la historia. Es muy interesante ver eso porque, curiosamente, en ciertas épocas de la historia de la Iglesia han tenido distintos énfasis los distintos temas bíblicos. Hay distintas formas también de hacer la teología histórica, como por ejemplo tomar distintos siglos de un solo tópico y ver el desarrollo en la historia del pensamiento cristiano, u otro también sería el estudio de un autor determinado y cuál fue su contribución a la teología. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, libros de la teología de Calvino, libros sobre la teología de Martín Lutero, pero también de algunos que han sido condenados por la Iglesia, como la teología de Arrio. Sí, claro que hay libros sobre aquello que contribuyen a nuestra formación teológica y a nuestra mirada total de la teología en la historia. Entonces el teólogo sistemático le saca mucho provecho a esta área o a este tipo de estudio
teológico, ¿ya? Y la teología sistemática y la teología filosófica podríamos tener la idea de que hay no hay relación entre la teología sistemática y la filosofía, pero claro que lo hay. Y la teología filosófica es una de ellas. La teología sistemática utiliza también los resultados de esta. La teología filosófica es una teología que se basa en la introducción de la filosofía más que en el uso de materiales meramente bíblicos. Hay una discusión en torno a esto todavía. De hecho, se están publicando algunos textos. Denme un segundo. Es un libro que recién estoy revisando, no estoy recomendándolo, sino que solo lo estoy mostrando, Teología Cristiana Analítica, que aparentemente estará abordando este tema de la teología analítica a la par, digamos, como una teología filosófica. ¿Ya? No tengo toda la certeza, así que déjelo en barbecho aquello y no lo siga desde allí, ¿ya? Los teólogos creen que la filosofía o la filosofía de la religión pueden contribuir de tres maneras diferentes a la teología. Por ejemplo, la filosofía puede proporcionar contenidos a la teología, claramente que sí. Defender la teología, establecer su verdad y examinar a fondo sus conceptos o argumentos. Tenemos hoy día nosotros, publicado en español, un libro de teología de filosofía de la religión que es de los grandes, de Alvin Plantinga, que habla sobre Dios, la libertad y el mal. Aquí tenemos un clásico de teología, de filosofía de la religión, que sería de mucha utilidad también poder examinarlo, ¿ya? ¿Cuál es la necesidad de la teología entonces? La teología es importante porque las creencias doctrinales correctas son esenciales para la relación entre el creyente y Dios. O sea, creer de manera correcta nos inclina a vivir de manera correcta. Es cierto que muchos de los que creen de manera correcta no viven de manera correcta, pero quien crea de manera incorrecta, le va a ser imposible vivir de manera correcta. Entonces, la teología es necesaria. ¿Por qué? Porque hay una relación estrechísima entre lo que creemos y lo que vivimos. Y cómo vivimos, ¿ya? La teología es necesaria porque la verdad y la experiencia están relacionadas. Claramente que sí. Y también es necesaria porque hay un gran número de alternativas a nuestro alrededor. O sea, nosotros podríamos beber desde la teología del matinal hasta de las teologías paganas que andan por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, la ideología de género metida a la teología que sería probablemente el Dios madre, y así para adelante hay una infinidad de cosas. El ingenio religioso humano es imparable. Entonces, la teología como una ciencia. Podríamos decir que es una ciencia hasta el siglo XIII. El término ciencia no se aplicaba a la teología. Agustín le prefería llamar sabiduría, sapiencia o ciencia en lugar que ciencia, conocimiento. Las ciencias tratan de temas temporales, la sabiduría se refiere a temas eternos, ¿cierto? Entonces, las verdades adquiridas por las ciencias específicas tendrían que ser ordenadas en relación con un bien supremo. Así la sabiduría, incluyendo la filosofía y la teología, pueden servir como un principio organizador para el conocimiento. O sea, San Agustín, en De Trinitate, lo está citando Milton Erickson, cree que es sabiduría más que ciencia. Tomás de Aquino pensaba en la teología como la reina de las ciencias. Mantenía que era un derivado de la ciencia porque procede de los principios revelados por Dios.
es la más notable que esas ciencias. Si un teólogo, si todos los científicos subieran un monte, según a Tomás de Aquino, el teólogo lo estaría esperando allá en la cima. Con el desarrollo de la modernidad, la ciencia se restringió a lo que era totalmente medible y comprobable, ¿cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, de la época de Descartes, con el método científico. Tenía que experimentarse y ser comprobable, llevada a un laboratorio. Sabemos que la modernidad ha sido superada, claramente, porque, como dije al principio, hay cosas que creemos que son ciertas, pero que son imposibles llevar al laboratorio. Los sentimientos, el amor, la entrega, la misericordia, etcétera. El perdón no son explicables, ¿cierto? En el contexto de posmodernidad, no es posible sostener de manera fehaciente que aquello que es llamado ciencia sea solamente experimental, ¿cierto? O sea, la posmodernidad nos ha dado una apertura, por lo menos al principio, o este desarrollo de la modernidad, lo que le llama Bauman, esta modernidad líquida que es súper adaptable, nos da también ese espacio, ¿cierto? Existen, por ejemplo, las ciencias sociales, no solamente las ciencias exactas como las matemáticas. Entonces los teóricos aún no están muy de acuerdo respecto a los fundamentos que tienen que tener y cuáles axiomas tienen que cumplir las ciencias, etcétera. Está todo muy líquido hoy día, ¿cierto? Sigmund Bauman tenía mucha razón al hablar de lo líquido de esta era, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir sobre la teología como ciencia? Primero, que no es, o sea, hay que restringirlo porque las ciencias naturales tienden a ser estrechas o a reconocer ciertos resultados solamente. Entonces, si nosotros consideramos que la teología debe ser científica, ¿qué tiene que tener? La teología tiene un objeto definido de estudio, ¿cierto? Que sería el Dios revelado. Porque hay que tener cuidado con eso. Es un hablar acerca de Dios en la escritura, de Dios en la historia, y cómo se revela en la escritura. Entonces, no es que vamos a diseccionar a Dios, sino que vamos a estudiar y nos vamos a referir a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Porque sí podemos hacerlo, ojo. Nosotros sí podemos hacer. Dios nos ha mandado a hacer aquello, ¿cierto? El Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero reveladas a nosotros y a nuestros hijos para obedecerlas para siempre. O sea, las reveladas nos pertenecen. Las reveladas las podemos entender. Las reveladas las debemos poner en un discurso. Y eso es de vital importancia. ¿Ya? La teología trata con temas objetivos. No se limita a expresión de sentimientos subjetivos, ¿cierto? Como algunas teologías sí lo son. Las teologías más bien existencialistas, postpartianas, por ejemplo. Claramente que sí, pueden haber elementos allí subjetivos. Ahora, en la teología, claro que hay elementos subjetivos. Por ejemplo, hay la obra objetiva de Jesús es su muerte en la cruz, su resurrección, lo que estamos celebrando esta semana. Pero también hay una obra subjetiva del Espíritu Santo aplicada a nosotros como creyentes, que se hace objetiva claramente en la manifestación de los frutos de un creyente. Pero así vamos jugando con lo subjetivo y lo objetivo. Tiene una metodología definida para investigar. Y también las proposiciones sobre su objeto de estudio son coherentes. O sea, la teología es una ciencia coherente. Vamos a hablar un poquitito acerca del método. Quien ha hablado mucho de método en teología es un teólogo llamado Lonergan, ¿ya? Y definió de la siguiente manera el método en teología.
Un método es un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos. Nicola Abagnano, un filósofo italiano que publicó un diccionario de filosofía, presenta dos significados fundamentales del concepto de método. Toda investigación u orientación de la investigación. Y en segundo lugar, una particular técnica de investigación. Luego Bagnano añade: el primer significado no se distingue del de investigación o doctrina. El segundo significado es más restringido e indica un procedimiento de investigación ordenado, repetible y autocorregible, que garantiza la obtención de resultados válidos. Y el teólogo español José Ferrer Mora indica lo siguiente en su diccionario: se tiene un método cuando se dispone de o se sigue cierto camino para alcanzar un determinado fin propuesto de antemano. El método se contrapone a la suerte y al azar, pues el método es ante todo un orden manifestado en un conjunto de reglas. Y la teología tiene métodos, aunque son distintos, pero hay distintos métodos, pero las teologías siguen un método determinado. La cuestión acerca del método. La teología entonces es una ciencia cuyo conocimiento es Dios en su revelación y trata de las relaciones de Él con el hombre y el mundo. ¿Ya? Ahora bien, si la teología es ciencia, ¿cuáles son los métodos que utiliza? ¿Y qué productos surgen como resultado de la utilización de estos métodos? ¿Cuál es el proceso que sigue en la elaboración del pensamiento teológico? Como sabemos, existen dos métodos en toda ciencia, que sería el método deductivo y el método inductivo. El primero es a priori, que significa trabajar a partir de datos dados, de una proposición, afirmación o una serie de proposiciones, deduce o infiere una serie de hechos. Por otra parte, existe el método inductivo. Este parte de lo particular y luego, a posteriori, llega a un enunciado o afirmación general. ¿Cómo sería? El método deductivo iría de lo general a lo particular. Y el método inductivo de lo particular a lo general. Ambos métodos se utilizan en la elaboración de la teología. Entonces, de ellos surgirían, ambos métodos, la teología bíblica y la teología sistemática. Entonces, del método deductivo surgiría la teología sistemática, porque va de lo general a lo particular y logra esa organización. Y la teología bíblica utiliza un método inductivo. ¿Por qué razón? Porque va de lo particular y luego infiere lo general, ¿cierto? Llega, por ejemplo, como dijimos, la sistemática parte de lo general, del todo, y luego organiza ese todo en ciertos tópicos. La teología bíblica lo que hace es partir de lo particular y luego elabora una, por ejemplo, reconoce, descifra el pensamiento o la estructura teológica del autor. ¿Ya? Entonces, veamos cómo sería. La afirmación Dios es omnipotente o Dios es omnipresente sería una afirmación general. Luego diríamos qué cosa. Si es omnipotente, Dios puede dar vida, resucitar muertos, crear. ¿Cierto? Pero el método inductivo sería de la siguiente manera. Dios puede dar vida, una afirmación particular. Dios puede crear, otra afirmación particular. Dios puede resucitar a los muertos, otra afirmación particular. Dios puede actuar sobre la naturaleza particular. ¿A qué conclusión llegaríamos? Dios es omnipotente, o sea, puede hacer todas las cosas. Comenzamos con la segunda parte de esta clase. Consideraremos la revelación general, la revelación especial y también
e inspiración bíblica. Cuando hablamos de revelación general, nos estamos refiriendo a cómo Dios se revela por medio de la creación y también por medio de su providencia. La pregunta 9 del Catecismo Menor de Westminster dice así: ¿qué es la obra de la creación? La obra de la creación es el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en 6 días y todas muy buenas. También la pregunta 11 dice: ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas las criaturas y todas las acciones de estas. Entonces, diciéndolo de una manera más sencilla, sería que Dios se revela por medio de la naturaleza y también por medio de la historia. Entonces, la revelación general tiene ciertas limitaciones, claramente. ¿Por qué razón? Producto del pecado, no por la naturaleza misma de la revelación general. Nosotros podemos ver el Salmo 19, donde parte el Salmo diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces tenemos ahí las dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Bueno, la revelación general, tiene su limitación, como dije, no por la naturaleza misma de la revelación, sino por la naturaleza humana contaminada por el pecado después de la caída, ya que toda la creación y nuestra percepción de ella ha sido modificada, ha sido trastocada. ¿Ya? Entonces, esta distorsión la podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, del 17 al 19, donde dice: al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Lo que está diciendo el texto bíblico, ahí en Génesis, el autor inspirado Moisés, es lo siguiente: es que las palabras de Dios le denotan que hizo la desobediencia del hombre, trastocó la creación y también distorsiona la visión de la creación. Fíjense que uno puede mirar allí en el mismo 3, cuando cae la pareja en pecado, que se da toda la condenación, cuando Adán definitivamente come del fruto, porque él era con quien Dios había hecho el pacto y quien era representante en ese pacto, pacto de obras, ¿cierto? A la serpiente le da una consecuencia personal. Se arrastra, come polvo. Y la simiente de la mujer la aplastará en la cabeza. A la mujer le aumentan los dolores de parto y dice que su voluntad estará sujeta a su esposo. Y luego, cuando habla del hombre, no parte por las consecuencias personales del hombre, del varón, sino, como le hiciste caso a tu mujer y no a Dios, no lo dice el texto bíblico, pero en definitiva fue eso, y no a Dios, no a mí, va a ser maldita la tierra. Y esto te va a pasar a ti, una vez que es maldita la tierra. Entonces, la revelación general proclama a un Dios bueno, a un Dios creador omnipotente, pero no explica el plan de redención. Eso es súper importante decirlo, porque la revelación general no tiene objetivo, o más bien dicho, no tiene función de revelación redentora por producto de la caída. Entonces no es suficiente para darnos ese conocimiento salvífico de Dios.
Entonces, el movimiento de la historia de las religiones, ¿cierto? Intentó derivar una religión natural de revelación general y comenzó a atacar, digamos, la revelación especial. Algo así como, no importa lo que hoy día se le llama pluralismo religioso, donde, perdón, la religión, no importa cuál sea, porque en realidad lo que está buscando el ser humano es al mismo Dios. Algunos le han llamado Brahma, otros le han llamado eh, Alá, otros le han llamado Pachamama o lo que sea, pero en realidad es el mismo Dios con otros nombres, porque eso es lo que está buscando el ser humano. Bueno, claramente la revelación general, si llegamos solo a esta revelación general o teología natural, claramente podríamos decir, sí, obviamente, que cuando ellos están haciendo este tipo de, o creando este tipo de idolatría, es una perversión de la religión verdadera. Eso es cierto. Pero no por eso los lleva a la salvación. O sea, de hecho, cuando los judíos, los hebreos salidos de Egipto, con todo el botín de Egipto, hicieron un becerro de oro, ellos querían representar a Dios. Esa es mi convicción. A Dios querían representarlo. Hicieron un becerro. Según Aarón, eso fue lo que salió. Y ahí está. Era Dios, pero habían roto el primero y el segundo mandamiento. Dioses ajenos, imágenes. No había vuelta atrás. Cuando en ese contexto cae este movimiento de pluralismo religioso, porque Dios condena el hacer dioses a la imagen y semejanza del adorador, de madera, de piedra o de lo que sea. Entonces, falla porque no tiene la capacidad de reconocer al único Dios verdadero por medio de la revelación general. ¿Ya? Entonces, no es suficiente para darnos cuenta del conocimiento del Dios verdadero. El Concilio Vaticano I afirmó la suficiencia de la revelación general, interpretada por la razón humana para dar conocimiento de Dios. Por ejemplo, las pruebas de Tomás de Aquino. Sí podemos nosotros complementar con pruebas de existencia de Dios y recurrir, digamos, a esta teología natural o revelación general que hoy día está teniendo cierto auge en los movimientos reformados, pero todavía debemos ver cuál es el desarrollo que tiene esta nueva tendencia. ¿Ok? Entonces, los efectos de la revelación general. Primero, volvamos al texto clave sobre revelación general en el Nuevo Testamento, que sería Romanos capítulo 1. Eso usted debe memorizarlo, saber que ese es el texto que se utiliza siempre para este asunto. En el capítulo 19, versículo 19, perdón, dice así: no tienen ninguna excusa. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Entonces, no deja sin culpa o no nos deja escapar a su propia revelación. Eso es lo primero. Además de eso, del 18 al 23 nos dice que somos culpables porque rechazamos esa revelación. Vamos a leer un poquito más. Dije del 18, sí. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad destruyen la verdad. O sea, el evolucionismo aplicado a la religión es inverso. No es que de una
religión politeísta hayamos derivado en un mejor tipo de religión monoteísta, sino que muy por el contrario, es inversa esa evolución. Es de lo bello y perfecto que era la revelación de Yahvé y la religión del nombre de Dios, con los incluso cuando se invoca el nombre de Dios antes de la destrucción por medio del diluvio, podemos ver que después de eso se va deteriorando y va derivando, no en una selección natural produciendo un mejor producto, sino muy por el contrario. ¿Ya? Tendría más que ver con la segunda ley de la termodinámica, de una buena religión deteriorándose a religiones que no son la religión verdadera. Entonces, 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Hasta el 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Si uno lee Génesis, esto es lo que va pasando. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, nos deja culpables delante de Dios por rechazar esa revelación general. Y nos pone en necesidad de la revelación especial. ¿Por qué razón? Porque esta se dirige a pecadores y nos revela el plan de Dios para nuestra salvación. Solo por medio de la revelación, entonces, especial, podemos interpretar correctamente la revelación general y no al revés. Fíjense, por favor, ahora sígame en la lectura y vaya rayando su Biblia allí en el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 8, donde dice lo siguiente. Voy a leerlo en NBI, no tengo mi Reina Valera aquí a la mano, pero ojalá lo pueda leer en Reina Valera contemporánea. Es más linda la poesía en la Reina Valera que en la NBI, claramente. Entonces, el 8 dice lo siguiente: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú fijaste allí. Perdón, se me va mi memoria, Reina Valera. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Y el ser humano para que le tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Las ovejas, los bueyes y todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Dios, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Fíjense que en este salmo nosotros podemos reconocer que la revelación especial, la comunicación especial de Dios nos hace interpretar correctamente cómo, cuando veo los cielos y contemplo la obra de Dios, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Además, según Hebreos, hay una clara referencia aquí a Jesucristo, que es la revelación especial de Dios. Y pasemos a la revelación especial. Vamos a leer la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1 y el versículo y el capítulo 1 y la sección 1, que dice lo siguiente: aunque la luz de la naturaleza de las obras de la creación y de la providencia
manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, y hay varias citas bíblicas. Sin embargo, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. O sea, la teología natural es insuficiente. Por lo que plugo a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo. Le plugo dejar esa revelación por escrito, por producto de nuestros tres enemigos que están ahí descritos. Por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias. Y tanto más cuanto se ha cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Entonces ha cesado la revelación, y la revelación que tenemos disponible es la revelación especial en la palabra de Dios, la cual habla de nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima expresión la máxima expresión reveladora de Dios entre nosotros, el Verbo hecho carne. Entonces, la revelación especial fue progresivamente más amplia. Podemos hablar de que la revelación general la revelación especial es progresiva y acumulativa. Esto quiere decir que no necesariamente lo más nuevo elimina lo más antiguo, a menos que la propia Escritura lo diga, como en el caso de los anuncios de Jesús en la ley ceremonial y su caducidad allá en el Calvario. Entonces, la revelación primero se dirigió a individuos: Adán, Noé, a la familia de Abraham, a la tribu de Jacob, a la nación de Israel. ¿A quién más? A los judíos, samaritanos y luego al mundo entero. Llegó, como dije, en su máxima expresión en Jesucristo. Y vamos a leer el texto que está ya en Hebreos, capítulo 1, donde nos muestra que Cristo es la revelación de Dios. Del 1 al 4 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia a ellos. Entonces, la máxima revelación es Jesucristo. Versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Después de leer Hebreos capítulo 1 y también la declaración confesional de la Confesión de Fe de Westminster, podemos decir que entonces que la revelación especial ha cesado. Con esto estamos negando la continuación de la revelación especial. Eso quiere decir que ya no hay más revelación especial, y lo que estamos haciendo hoy día es buscar escuchar la voz de Dios en la Escritura. Hay tres formas de revelación especial. La primera de ellas, que podemos ver en la Biblia, son las teofanías, que fueron manifestaciones externas de Dios, o manifestaciones visibles de Dios, perceptibles de Dios, ¿ya? Constituyeron a los seres humanos como testigos, ¿cierto? Tenemos allí cuando Dios habla con Abraham, cuando se aparece a Noé, o también las innumerables manifestaciones del ángel de Jehová, cuando se presenta delante de Josué, por ejemplo, ¿cierto? Y Josué le pregunta de qué bando es, y él le dice que no es de ningún, que él es el general de las huestes de Jehová. Entonces tenemos distintas manifestaciones visibles. La teofanía también con Moisés allí en la zarza ardiendo, etc.
También hay una segunda forma, que es son las profecías, ¿cierto? Que las tenemos, hay distintos tipos de profecías. Eran profecías, algunas que eran, de hecho, fueron exclusivamente para el pueblo. Algunas de ellas no fueron registradas y algunas sí fueron registradas, que vamos a pasar más abajo a la inspiración. Entonces, fueron una forma de Dios, por ejemplo, de su gestión interna, proveniente de Dios, como sueños, visiones, etc. Entonces, los profetas se convirtieron en portavoces de Dios, diciendo, en cada vez que vemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, el libro de todos los libros proféticos, así dice el Señor. La inspiración también fue una operación concurrente que Dios utilizó a los seres humanos, usando sus personalidades para que escribieran la palabra de Dios. Estos fueron los agentes activos de la transmisión de la verdad divina, y quienes fueron los que redactaron, y por medio de ellos se conservó la revelación especial. Entonces, tenemos la palabra de Dios registrada en la Escritura. Esta es la palabra que Dios quiso hablarnos y quiso que se conservara para nosotros. El canon está cerrado y la palabra revelada. Los 66 libros son la palabra de Dios. También había tiempos, ¿cierto? Hay 3 formas de revelación. El Señor habló, el Señor comunicó y el Señor también utilizó personas como agentes activos para con la inspiración para mantener su revelación escrita. Los tiempos. Dice que en cada época y en una y en otra. Veamos. La teofanía prevaleció en el tiempo de los patriarcas, ¿cierto? Ya vimos algunos ejemplos. La profecía, tenemos varios eventos proféticos, pero el ministerio profético podríamos decir que parte desde Samuel, ¿cierto? Y continúa hasta los apóstoles. Pero la inspiración va desde Moisés hasta Juan. Entonces tenemos 3 tiempos distintos de estas formas de revelación. En el Nuevo Testamento, como revelaciones verbales, la profecía y la inspiración siguen o acompañan a la teofanía para dar explicación al hecho. No es que el hecho se explique por sí mismo, sino que Dios habla y explica también, y al ser registrado, Dios cuida y preserva del error a los escritores sagrados. El Nuevo Testamento es la revelación verbal que interpreta la obra de Cristo, la obra magna de Dios. Es el escrito concluyente, donde vemos todas las profecías cumplidas, donde vemos todas las promesas cumplidas por Dios, y donde vemos la manifestación y el desarrollo claro del nuevo pacto. Entonces, la revelación especial, dijimos que, como dice el último renglón de la Confesión de Fe de Westminster, dice que las escrituras son muy necesarias, y dice, y tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Entonces está cesada la revelación especial. Eso respecto a la doctrina de la revelación. Vamos a tener unas breves palabras ahora sobre la doctrina de la inspiración bíblica. Entonces, dijimos que era una operación concurrente, ¿cierto? Donde el ser humano participa de manera activa, ¿cierto? Es dinámico esto, porque no es que no son máquinas de escribir, no se les descarga un archivo en la cabeza, no. Dios utiliza las circunstancias, la historia, la personalidad, la experiencia de estos hombres para escribir. Y por eso que podemos ver un hilo conductor, o varios hilos conductores en la Biblia: reino, pacto, mediador, etcétera,
a lo largo de toda la historia bíblica, porque es Dios quien es el autor y preserva del error a aquellos que están escribiendo. ¿Ok? Entonces tiene un origen divino. Claramente la Escritura nos dice en primera a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el versículo, estoy equivocado, es la segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice así. Sí, segunda Timoteo 3, perdón. Aquí está. Desde tu niñez, conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces tiene un origen divino. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando vemos el término inspiración aquí, uno tiende a pensar, cuando, por ejemplo, un poeta está inspirado, ¿cierto? Entonces como que está aquí de su corazón y de sus sentimientos, va a escribir un gran texto. Pero aquí lo que está diciendo es que la escritura fue soplada por Dios. Inspirada por Dios, fue soplada por Dios. Fue el soplo de Dios sobre estas personas. ¿Ok? Entonces, la escritura, por lo tanto, si es de Dios y es el soplo de Dios, entonces es plenaria y verbal. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esas palabras fueron elegidas por Dios. Seguramente algunas construcciones de oración no eran determinantes, ¿cierto? Uno puede poner una palabra en un lugar y no cambiar el sentido. Pero si esa palabra, al cambiarla de lugar, cambiaba el sentido de lo que Dios estaba inspirando en esa persona, la oración quedaría como el Señor la ha inspirado, guardando de todo error y utilizando las características personales e inteligencia de la persona. Por eso que es un acto concurrente, una operación concurrente, donde concurre el Espíritu de Dios y donde concurren las habilidades humanas. ¿Ok? Entonces, es un proceso humano, supervisado divinamente. Leamos otros textos. En la primera de Pedro, nos dice lo siguiente. De nuevo, segunda de Pedro. En la segunda epístola universal del apóstol Pedro, nos dice así el capítulo 1, los versículos 19 al 21. Y leo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos el proceso claramente explicado. O sea, no es motivación humana la que lleva este proceso, sino que es el mover de Dios en aquellos hombres que inspiró para escribir. ¿Ya? Entonces es una acción humana que está supervisada de manera divina. Miren, hay un proceso curioso de cómo no lo entendemos a cabalidad, la experiencia que tenían aquellos que estaban siendo inspirados, pero miren, vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 50 y 52, que nos dice así.
Y no solo, a ver, eh, el testimonio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento acerca de sí mismo nos dice o menciona que algunos libros escribieron algunos libros que tuvieron autoridad inmediata. Miren, el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, fíjense lo que dice. Dice algo muy, muy, muy particular que probablemente nos va a llamar profundamente la atención. 31, 24 al 26. Dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dijo la orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. Pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes contra el Señor, mientras viví con ustedes, cuánto más lo serán después de mi muerte. Hablando Moisés. Reúnan ante mí todos los ancianos. Trece, 11. Tienen 14. El testimonio del Antiguo Testamento acerca de sí mismo menciona que se escribieron algunos libros que tuvieron autoridad inmediata. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24 al 26, dice que Moisés terminó de escribir en un libro todas estas palabras de la ley. Luego dio la orden a los levitas que lo transportaban en el arca del pacto. Tomen este libro de la ley, pónganlo junto ahí al arca del pacto del Señor. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. O sea, tenía efecto inmediato el libro de la ley que había terminado de escribir Moisés. Las fórmulas de los profetas indican que estuvieron conscientes de estar hablando y escribiendo la palabra de Dios. Fíjense que dice, así dice el Señor. Palabra de Jehová es esta, etcétera. Lo podemos ver repetidas veces en los libros proféticos. El redescubrimiento de la ley en el libro de Segunda de Reyes y también el ministerio expositivo de Esdras presuponen la idea de un canon. Es decir, de que habían libros que sí estaban reconocidos como inspirados. El canon hebreo, mucho más adelante se fija. Los hebreos no eran muy dados a fijar el canon. De hecho, es probable que la fijación del canon del Nuevo Testamento haya motivado a los hebreos a fijar también su propio canon. ¿Ya? Y tenemos dos cánones distintos, que sería el palestinense y el alejandrino. Eso ustedes lo pueden revisar en algún diccionario bíblico o teológico, pero también creo que en la bibliografía está, hay el maravilloso libro de F.F. Bruce, el canon de la Biblia, que también ustedes pueden consultar y leer. ¿Ya? El testimonio del Nuevo Testamento acerca de sí mismo. Jesús citó el Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, había en general una idea de tres partes de la Escritura. Decía la ley, ¿cierto? Los profetas y los escritos. Había una división que Jesús citaba permanentemente. A veces decía solamente la ley y los profetas. Eso es claro. ¿Ya? Los escritores del Antiguo Testamento también citaron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Vemos, volviendo al capítulo 1 de Romanos, son citas y citas del Antiguo Testamento.
¿Ya? Entonces le dan una autoridad también bíblica. Pero tenemos algunos casos que es tremendamente importante el testimonio del Nuevo Testamento acerca de sí mismo. Fíjense que, como dije, estuvieron conscientes de eso, pero volvamos a la segunda de Pedro. También entre ellos ya había un reconocimiento de inspiración como palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, miren lo que dice. Recuerden las palabras que los profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ojo, ya aquí había puesto Pedro un orden canónico. O sea, había los escritos proféticos del Antiguo Testamento allí y los escritos de los apóstoles. Pero luego va mucho más allá el apóstol Pedro en el mismo los versículos el 15 en adelante de la segunda de Pedro dice así: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que las cartas de Pablo tenía, por lo menos de parte de él, un reconocimiento de inspiración divina. Es decir, ya en el momento antes de cerrar el canon del Nuevo Testamento, había reconocimiento mutuo sobre la inspiración de los escritos de Pablo por parte de Pedro, y lo pone al mismo nivel de las otras escrituras, o sea, de las escrituras del Antiguo Testamento. Hay algunas teorías críticas de la inspiración de la Biblia. Hay algunos que descartan entonces, para resumir, la Biblia se da por inspirada a sí misma y se da por autoridad a sí misma. Y no solo eso, sino que entre incluso los escritores del Nuevo Testamento ya hay autoridad bíblica entre ellos. Para dudas y consultas tenemos nuestro encuentro sincrónico al final de este mes de abril, también en día sábado, y vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Espero que tener sus preguntas, como les dije, en nuestro próximo encuentro. Sigan estudiando y que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.